Bueno, bien, continuamos con el análisis de ponderación a partir del punto 7, políticas globales y de gobierno favorables al medio ambiente, obstáculos a la puesta en práctica de ecopolíticas, emulación entrópica. La polución es un problema político y económico. Gran parte de las soluciones se suponen tarea del sector gobierno, por lo que las administraciones gubernamentales tienen un papel clave en la promoción de tecnologías más limpias y producciones menos agresivas para el ambiente. Si se hace un poco de historia, en los años 60 del pasado siglo XX, la comunidad científica comenzó a alertar a las administraciones sobre los grandes problemas del planeta. Pobreza, pérdida de biodiversidad y deterioro medioambiental ya comenzaban a hacer patentes las interrelaciones físicas entre las actividades humanas y la naturaleza. Más recientemente, desde 2006, el tema del calentamiento global comienza a participar con asiduidad de la agenda política mundial. A nivel local se creó recientemente un programa que incluye la intención del gobierno argentino de impulsar el desarrollo de producción limpia y comportamientos de consumo ambientales sanos en la población. Además de la importancia de la educación y capacitación, la historia política de nuestro país, sin embargo, nos indica un camino de devastación de recursos naturales a cambio hoy en día de la polución que deja su extracción y explotación. Aunque nuestra Constitución expresa su espíritu en contrario. En nuestro país argentino nos encontramos hoy en una crisis entre gobierno y productores, desatada por la entrada de una masa importante de dinero proveniente de la venta de la próxima cosecha de soja, plantación que genera deforestación por la voracidad con que se explotan los nuevos campos y que realizada en la modalidad de monocultivo arruina la tierra donde se siembra, poniendo en peligro la supervivencia de las especies radicales de los ecosistemas afectados. Y con esto, las posibilidades de que puedan ser útiles para generaciones más preparadas en obtener provecho de la investigación de sus potencialidades. El entierro de Gamexán en la localidad de la Argentina, en Santiago del Estero, minería a cielo abierto, monocultivos, son algunos de los ejemplos. De hecho, si se intenta una mirada bien consciente, el santiagueño promedio debería estar tomando agua envenenada en no mucho tiempo. En el caso latinoamericano, existe un avance de emprendimientos contaminantes con financiaciones externas, que son permanentemente denunciados por las poblaciones afectadas, que ponen de manifiesto el limitado papel a favor de la ecología que juegan los gobiernos en algunos países. Es también muy difícil desde un gobierno superar las tendencias regionales. Las administraciones gubernamentales que desean trabajar en serio en materia ambiental se enfrentan a la resistencia del sector polucionador, quienes pueden presionar para que se haga caso omiso de los avances que deberían introducir en la modalidad de sus explotaciones en materia ambiental, y estos inciden o seducen por los medios habituales a los titulares del sector público, buscando el freno a cualquier intento de modificar su modelo productivo. Un departamento de Estado encargado de dar impulso al consumo sin riesgo para el medio ambiente debe promover la orientación hacia un comportamiento necesario para revertir el proceso productivo del sector real, a través de un modelo que no solo asegure la paz social, sino que además proporcione e implemente modelos de desarrollo para la eficaz protección de la naturaleza. Pero la administración deficiente del Estado ubica a Sudamérica en situaciones políticamente precarias de cara a un posible agravamiento de los problemas de contaminación. Si dependiera solo de las motivaciones de los impulsores de las decisiones gubernamentales, este problema se empezará a resolver cuando ya no hubiese nada por hacer para evitar sus consecuencias. Además, sería contraproducente para un gobierno que el público entre en pánico porque se anuncia a los cuatro vientos el inminente riesgo polutivo, diciendo que por los errores u omisiones cometidos por décadas en el mundo van a venir grandes problemas. Si lo hiciera, el gobierno podría ser sindicado como responsable y trastabillar fácilmente en este escenario, pues es común que el ciudadano pida soluciones y eche la culpa al modelo vigente de situaciones que son económicamente estructurales. Esto generaría más confusión. Entonces, ¿frenan los gobiernos la libre exposición de los problemas o es la gente la que no se interesa? Si fuese la segunda opción, al menos sería políticamente importante adecuar normativas similares a las vigentes en países del primer mundo. La poca penetración del tema en la sociedad hace que la emulación por el no hacer se pueda justificar de muchas maneras, como arguir la carencia de capacidad o de fondos o de tecnologías para promover innovaciones tendientes a respetar el medio biológico. Sudamérica post-2000 vive tiempos de política con demostraciones de preocupación por lo popular. La ecología es un tema general y también popular.
Por lo tanto, podemos acercar un poco más el oscuro pronóstico que nos viene determinando el comportamiento político. La región está influenciada por las políticas globales que predominan en países del primer mundo. Sí, esto también se emula, y es una suerte que en ellos ya estén puestas en práctica numerosas normas de respeto a la naturaleza, que en Latinoamérica todavía no se incluyen ni en las plataformas electorales ni en las agendas políticas. La inclusión en este sentido refleja el tipo de compromisos que de los gobiernos y sus gobernados tienen. Pero, ¿está la tendencia a tiempo de frenar las consecuencias irreversibles de la polución ambiental? ¿Hay tendencias en la actividad política a influir en la sociedad para que tome conciencia de que hay cambios que son necesarios para evitar provocar daños irreversibles a la naturaleza? Si se desea hacer una comparación entre países, el énfasis en las políticas de reducción de emisiones de gases que ocasionan efecto invernadero son más reveladoras de la responsabilidad que otorgan si toman en cuenta las mediciones de contaminación per cápita, que junto a medidas de esfuerzo conjunto para detener los acontecimientos polutivos, pueden desencadenar mecanismos que asignen responsabilidad por la contaminación. Se precisan tejer componentes políticos, económicos o culturales de grandes dimensiones que dejen afirmados los derechos a la vida ya no como un simple protocolo, sino como un cuerpo efectivo de leyes internacionales de protección del equilibrio biológico global. En la actualidad, la idea general de desarrollo económico no está puesta en fines globales. Los esfuerzos de sus factores humanos son condensados por los pueblos en favor de sí mismos y sin perjuicio del daño que ocasionen a otros. Esta medida de éxito no es muy novedosa, pero no muestra indicios de proporcionar soluciones globales a la contaminación, debido principalmente a que la mayor preocupación de sus gobiernos son la competencia por mantener indicadores económicos saludables y ambientes sociales pacíficos, pero todo a nivel interno. Alianzas entre gobiernos sí podrían revertir el proceso polutivo, pero se precisa tejer contenidos políticos, económicos y culturales a nivel regional que deriven en acuerdo al estilo que el protocolo de Kioto propuso a nivel mundial. El avance de los tiempos ecológicos probablemente cambie el modo tradicional de clasificación para los movimientos políticos por franjas derechistas, izquierdistas o centros, para comenzar a hablar de una clasificación dicotómica consciente dividida en conservacionistas y conservadores, conservacionistas innovadores en materia de protección de la naturaleza y conservadores de los métodos políticos y productivos tradicionales. Si pronosticamos solo en base a los resultados de la política ecológica desarrollada hasta el momento por los gobiernos sudamericanos, podemos esperar que a largo plazo en nuestra región solo sobrevivan sin explotar territorios que no son económicamente rentables y las especies salvajes que no son comestibles. Vamos a pasar al punto 8 para analizar cómo se movilizan las organizaciones sin ánimo de lucro, comisiones conservacionistas y organizaciones sin ánimo de lucro que disfrazan o apoyan el acto polutivo. En el punto anterior se consideró que los gobiernos poseen atrasos considerables en su agenda ecológica, y esto hace que, al igual que las empresas, no dejen de recibir recomendaciones de las organizaciones intermedias. En el plano internacional hay más desarrollo de conciencia que en Latinoamérica. Son numerosas las organizaciones no gubernamentales que dan auge a la conservación del medio ambiente, agua y recursos naturales, orientando a quien se interese por el tema a través de simples y a veces eufóricas afirmaciones. Al observar el contenido de la misión de las organizaciones protectoras de los derechos del consumidor sudamericanas, vemos que no todas incluyen a los consumidores ecológicos del futuro en su visión del alcance ecológico que tendrán las misiones de sus respectivas organizaciones. Algunas pocas sí lo hacen e incluso proponen responsabilidad en el consumo, al igual que muchas organizaciones similares del resto del mundo. Lo cierto es que existen y son muchas, entre grandes y globales o locales y específicas. Si crecieran en número al ritmo actual y si de su crecimiento libre y sin restricciones dependiera el cambio de comportamiento, no pasaría mucho tiempo antes de encontrar variaciones en los indicadores económicos que identifiquen que se tomó el rumbo adecuado. Si de su evolución dependiera, en 5 años nada más habremos tomado conciencia todos los habitantes del globo. Caen en importancia las organizaciones sin ánimo de lucro que disfrazan o apoyan el acto polutivo.